Bienvenidos, aquí estamos en el Ángel, con el Ángel, con ustedes angelitos viendo este servicio de Fe Valle Mex. Bienvenidos, gracias por asistir. Recuerda hacer tu check-in, saca tu celular, tómate un selfie, súbelo con el hashtag Fe Valle Mex. Y damas y caballeros, vamos a tener un servicio increíble porque nuestra misión es adorar a Dios y amar a las personas. Y eso lo puedes hacer compartiendo este link con todos tus conocidos para que también disfruten el servicio. ¡Continuemos!
Hermanos, pues ha llegado este tiempo de dar nuestra ofrenda a Dios. Quería mencionarles, como en la Biblia dice, con la vida de Sarepta, que el Señor la bendijo en gran manera porque ella decidió darle a Dios, por medio del profeta Elías, todo lo que ella tenía. Entonces esto es un gran testimonio para nosotros porque vemos la misericordia y la obra de Dios, de que siempre está con nosotros. Y pues gracias a su generosidad es que podemos seguir expandiendo la palabra de Dios alrededor de todo el mundo, y con ello más gente que sea salva. Entonces en las pantallas estarán apareciendo las maneras en las que ustedes con su generosidad pueden dar. Y muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones. Hermanos, pues ha llegado el tiempo de entregar este servicio en oración, así que les pedimos que nos acompañen inclinando sus rostros. Señor, te damos gracias en esta mañana, nuevamente porque tenemos este privilegio de poder escuchar esta palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos estos medios que es la tecnología, Señor, que pues cada vez puede llegar tu palabra más a corazones nuevos, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Alfonso, que es quien va a dar tu palabra, al igual que te seguimos pidiendo por la salud del pastor Scott y del pastor Pablo, Señor, para que tú los fortalezcas. Gracias por este tiempo, que esta palabra abre a los corazones de toda la gente, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Hace tiempo existían dos hermanos, específicamente en 1948. Estos hermanos tenían un restaurante en el cual vendían hamburguesas, malteadas. Crearon un sistema que les iba bastante bien, empezaron a vender mucho de sus productos, pero pues nunca se extendieron más allá de su propia ciudad. Pero apareció un día alguien que les vendía el insumo para las malteadas, y él se dio cuenta del gran potencial que tenía este restaurante de hamburguesas. Este cuate, llamado Ray, entonces él vio una gran oportunidad, un gran potencial, donde los hermanos no quisieron ir más allá, no quisieron pasar sus límites de tu ciudad. Y tal vez a alguien le suena esta historia. Pues sí, esos dos hermanos son los hermanos McDonald's. Y este cuate, gracias a este cuate, que después prácticamente se apoderó de la compañía, fue la cadena de restaurantes más grande del mundo, y tan solo 10 años después vendió su hamburguesa número 400 millones, tan solo 10 años después. Y todo fue porque este cuate vio más allá, vio un nuevo horizonte, una nueva oportunidad de negocio, y lo hizo, lo aplicó. ¿Y por qué te estoy hablando esto el día de hoy? Porque hoy vamos a ver que es necesario alcanzar nuevos horizontes, ver más allá, ir más allá. Y seguramente a ti te ha pasado, lo has pensado: ¿por qué sigo siempre en el mismo lugar? ¿Por qué no crezco profesionalmente? ¿Por qué sigo teniendo los mismos problemas con mi pareja, con mis hijos, en mi vida espiritual? ¿Por qué no crezco? Estoy ahí. Si a ti te ha pasado, o si tú quieres ir más allá este año 2022, buscar alcanzar nuevos horizontes, tú tienes que escuchar este mensaje del día de hoy. Y es lo que vamos a ver: cómo alcanzar nuevos horizontes. ¿Cómo le hago para ir más allá? Para alcanzar esos nuevos horizontes, ver nuevas oportunidades, tener un mejor matrimonio, tener una mejor familia, una mejor relación con tus hijos, con tu papá, con tu familia, pero también en tu iglesia, en tu crecimiento espiritual. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar nuevos horizontes? Y eso es lo que queremos hacer como iglesia en este año: alcanzar nuevos horizontes, ir más allá, más de lo normal, más de lo que hemos ya alcanzado. Y lo vamos a hacer por medio de dos
pasos. Bien sencillo, es este mensaje bien claro, 2 pasos, y es extiende y experimenta. ¿Okay? Tienes que extender y tienes que experimentar. Vamos a ver poco a poco a qué me refiero. Isaías, el capítulo 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Este pasaje es de Isaías, un profeta que vivió más de 700 años antes de Cristo. Y este libro es un libro impactante, muy fuerte, porque toda la primera parte del libro de Isaías, él da un mensaje al pueblo de Israel que se arrepientan, que va a haber consecuencias, que el pueblo va a ser esclavo de otra nación, específicamente de Babilonia. Pero todas esas profecías que hace Isaías se terminan cumpliendo 100 años después, y él ni siquiera le tocó vivirlas. Pero la segunda parte del libro de Isaías es muy esperanzador, nos da una esperanza de estar en Dios, de confiar en Cristo. Y aquí es donde se encuentra este pasaje, en el capítulo 54, donde Dios nos habla el día de hoy. Te habla a ti el día de hoy a través de este pasaje, no solamente en miles de años antes al pueblo de Israel, sino que te está hablando también a ti el día de hoy. Y vamos a comenzar a estudiar este pasaje para entender cómo podemos alcanzar nuevos horizontes. Hay que tener eso en mente, alcanzar nuevos horizontes. Y eso lo tenemos que tener en nuestra vida todo el año, porque es el lema de nuestra iglesia para este año. Vamos a comenzar el primer paso, que es extiende. Extiende para alcanzar nuevos horizontes. Fíjate cómo dice aquí el pasaje que estamos leyendo. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿A qué se refiere? Parece como si fuéramos de campamento, ¿no? Habla de tiendas, habla de cortinas, de cuerdas, de estacas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo el día de hoy? Y vamos a ponerlo bien claro. ¿A qué se refiere una tienda? ¿A qué se refiere cuando habla de cuerdas, de estacas, de cortinas? Pues mira, es bien sencillo. Una tienda, si tú estudias esta palabra, se refiere a el lugar donde vive alguien, a la habitación donde vive alguien, una morada, una choza. Y si tú recuerdas, en aquel entonces vivían en tiendas. Literal, en la Biblia menciona que había grupos de personas que siempre vivían en tiendas, o sea, cubiertos por cortinas, y es la otra palabra que aparece aquí. Cortinas simplemente es el material con el que está hecho la tienda, el lugar donde vivían las personas. Pero eso lo podemos llevar ahora a nosotros. Es el lugar donde habitamos, el lugar donde vivimos. Puede ser una casa, una ciudad, pero va más allá. Va más allá de solo lo físico. Fíjate cómo dice, extiende el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No simplemente dice, haz tu casa más grande, cómprate una casa más grande, un departamento más grande. No nos referimos a eso. Aquí Dios se está refiriendo a tu influencia, a tu manera de llevar las cosas en tu vida espiritual, de llevar tu vida. Está diciendo, extiende, ve más allá. Y no solo tu casa, sino se refiere al sitio de tu morada, de tu tienda, de tu habitación. Extiende lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. Extiéndelo. Hay unos pasajes que me encantan y te quiero compartir el día de hoy. Busca por favor Deuteronomio 19:18. Vamos a leerlo así. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo
te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Fíjate, es un hecho que Dios quiere engrandecerte, que quiere bendecirte, que quiere que extiendas tu morada, tu influencia, lo que haces en tu vida profesional, tu vida familiar, académica, si estás estudiando, todas las áreas de tu vida, Dios quiere llevarlas a otro nivel, quiere hacerlas más grandes, incluyendo tu vida espiritual, tu relación con Él. Quiere llevarla a otro nivel superior. Pero aquí te pone una condición. No te lo va a dar regalado. Mi padre siempre me decía que nada es gratis y siempre algo tiene que costar. Y con Dios es similar. Fíjate lo que dice aquí. Y te daré toda la tierra que prometió a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos para ponerlos por obra. Siempre y cuando. O sea, fíjate cómo dice Dios. Te voy a hacer grande, te voy a bendecir en gran manera. Siempre y cuando. Y aparte, Él menciona que no te va a dejar solo en el proceso. No te va a abandonar en ningún momento. Siempre y cuando tú pongas por obra y guardes sus mandamientos. Vamos a buscar Salmos 18, 36 al 42 y vamos a leerlo juntos. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me encanta cómo Dios es tan personal, te ama tanto, te protege tanto, te guía tanto, que no va a permitir que nadie más te haga algún daño, que estés tú en peligro. Y en ese proceso en que Dios quiere bendecirte para que tú seas grande, para que extiendas tu morada, tu vida, Él promete estar ahí siempre, delante de tus enemigos. Pero Él te pide que siempre y cuando tú guardes sus mandamientos. Es la única restricción que te pone. Siempre y cuando guardes tus mandamientos, y yo te voy a dar las naciones, te voy a dar engrandecer tu tienda, tu morada, donde tú estás, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿hasta cuándo Dios me va a bendecir? ¿Hasta cuándo me va a ir bien? ¿Por qué a los demás sí les va bien y a mí no? ¿Hasta cuándo, Dios? Te he pedido que me vaya bien con mi pareja, siempre tenemos las mismas peleas, nunca puedo avanzar en mi discipulado, siempre me quedo hasta donde mismo. ¿Hasta cuándo me vas a bendecir en el trabajo? ¿Por qué siempre me va mal económicamente? Pero también te has preguntado, ¿tú has cumplido con tu parte? ¿Has hecho ese siempre y cuando guardar sus mandamientos en tu corazón? ¿Lo has hecho? ¿Lo has cumplido al pie de la letra? ¿A rajatabla has guardado su palabra en tu corazón? Entonces ahí es cuando tal vez no hemos cumplido totalmente esto. Si tú lo haces, tú puedes pedirle a Dios con toda sinceridad que te bendiga, que extienda tu territorio. ¿Te has preguntado también qué pasaría si tú das ese primer paso? Si tú inicias con con esa acción de dar lo mejor de ti, de hacer ese siempre y cuando, de guardar primero sus mandamientos, de animarte y dar ese primer paso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decides terminar tu discipulado? ¿Qué pasaría si decides comprometerte con Dios? ¿Qué pasaría si decides bautizarte? ¿Qué pasaría si este año decides orar un poquito más? Si decides amar un poquito más a tu familia. ¿Qué pasaría si todos los días en la mañana le dices a
a tu esposa, te amo? ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si lees o oras con tus hijos un momento en el día? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú decides aprender algo nuevo este año? Si decides ir más allá en tu trabajo, si decides ir más allá en tu vida espiritual. ¿Qué pasaría si decides servir en la iglesia un poco más? Si decides entrar en este sistema de prisma que queremos implementar en nuestra iglesia. ¿Qué pasaría si le entras con todo el corazón, con todas las ganas? ¿Tú crees que Dios no te va a bendecir? ¿Que Dios no va a extender tu territorio? ¿No te va a engrandecer en todas las áreas de tu vida? Una vez escuché una frase que me partió, y esta frase dice que la iglesia que deseas tener refleja tu luz. La iglesia, tú eres el reflejo de tu iglesia. Si tú estás todo triste, ¿verdad? Estresado, no tienes dudas con Dios, con la iglesia, no quieres dar ningún paso, no quieres comprometerte, no quieres entrarle a ser mejor, incluyendo en todas las áreas de tu vida, la iglesia sigue estancada también, hasta que tú no des ese paso. Tú debes de reflejar esa luz. La iglesia que deseas tener se refleja en ti. Se ve tu ánimo, tu compromiso. No solo te quejas de la iglesia, de los pastores, de los ministros, de los que sirven, de los hermanos que van ahí. No, tú éntrale, da ese primer paso, comprométete. Y Dios promete que te va a bendecir grandemente, que te va a extender tu habitación, tu tienda. Y fíjate, hay otra cuestión aquí bien importante. Y es que el pasaje menciona la palabra refuerza tus estacas y alarga las cuerdas. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿A qué se refiere con eso? En una tienda de acampar, ¿para qué son las estacas? Para sostener la tienda. ¿Y las cuerdas? Pues igual, porque van unidas a las estacas. Entonces lo que está diciendo es que tienes que reforzar tus cimientos. Donde tú estás parado, tienes que reforzarlo. Y ayudar a los que están alrededor de ti a estar más firmes. Y vamos a leer unos pasajes que está, fíjate lo que dice aquí en Deuteronomio 11:8. Dice, guardar pues todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, para que seas fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Necesitas estar más firme, necesitas estar más fortalecido para poder alcanzar nuevos horizontes. Si no, vamos a perdernos, vas a perderte, no vas a saber por dónde ir. Tienes que estar bien fundamentado, bien fortalecido. ¿Has visto tú el lugar donde están construyendo o donde van a construir un edificio? Y se ve un hoyo tremendo. Inclusive, si tú buscas fotos de la construcción del edificio más alto del mundo, que está en Dubái, este edificio, el Burj Khalifa, mide más de 800 metros. Pero ¿cuánto crees que miden sus cimientos? ¿Cuánto? Para tener esa altura, para llegar tan alto, tiene que tener unos cimientos tremendos. Y miden más de 50 metros. 50 metros, eso es como cualquier edificio o más de cualquier edificio común aquí en la Ciudad de México. Toda esa profundidad tiene porque sus cimientos son fuertes. Y asimismo, tú tienes que estar fuerte ¿en qué? En la palabra de Dios, en tu relación personal con Él, en buscarlo a Él, no buscar una religión, actividades, buscar
su amor, buscar su bendición, leer su palabra, orarle a Él, aprender de Él. Y en la iglesia hay muchísimas formas de hacerlo. Ponemos a tu servicio, hay cursos, hay momentos de oración, hay momentos de compañerismo, hay un montón de formas en las cuales tú puedes arraigarte, tomar tu discipulado. Esa es una muy buena manera de fortalecer los cimientos, avanzar en tu discipulado. No permitas que pasen semanas sin tener discipulado. Arráigate, fortalece tus cimientos, fortalece tus estacas, es lo que está diciendo el pasaje. Fíjate cómo dice Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Te acuerdas también de esta enseñanza que da Jesús en Mateo acerca de un hombre, que menciona que es un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la roca? De Cristo Jesús. Así tiene que ser tu vida. Cuando lleguen los vientos, el golpe, la tormenta, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue un despido, cuando llegue carencias económicas, ¿tú te vas a dejar caer o vas a estar fortalecido? Porque no dependes de las cosas materiales y de este mundo. Tal vez te pueda hacer sentir mal perder a algún familiar, pero tú sabes que estás fundamentado en Cristo, en la roca, en Él. Y puede descender cualquier lluvia, ríos, vientos, y tu casa no caerá, tu vida no caerá, tu ser, incluyendo tu casa como tal, tu familia. No puedes abandonar a tu familia de esa manera. ¿Cómo puedes, pregúntate y respóndete ahora mismo, cómo puedes reforzar tus estacas? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Bautizarte? ¿Inscribirte a un curso? ¿Empezar a compartir del evangelio? ¿Orar más? ¿Retomar tu discipulado? Tal vez rendirle cuentas a alguien sobre tu vida, sobre algún aspecto de tu vida. ¿Cómo puedes fortalecer, arraigarte, hacer más fuerte, más firmes tus estacas? Pregúntate y asegúrate de dar una respuesta. Todos podemos dar una respuesta, porque tú, estoy seguro que quieres ir más allá este año. Y si no fortaleces tus estacas, no lo vas a lograr. Tienes que estar fuerte para ir más allá. Y este primer versículo, fíjate cómo termina o aparece ahí en medio y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Pero me llama la atención como dice, no seas escasa. ¿A qué se refiere con eso? No seas escasa. Y creo que es muy claro lo que está diciendo aquí. No te quedes corto. No pienses, con poquito es suficiente. Con poquito que vaya a la iglesia, con poquito que aprenda de Dios. Dios sabe que estoy muy ocupado, que tengo obligaciones. Con poquito nada más. Con poquito que me comprometa. Con poquito que haga ejercicio. Ejercicio una vez al mes, la verdad es que no sirve para nada. Tomar una clase de guitarra una vez a la semana, una vez al año, no sirve para nada. No te conformes con poquito. Ve más allá, no seas escaso. Y es bien claro, bien rudo aquí Dios. Y es bien claro, no seas escaso. ¿Por qué haces eso a medias, a la mitad? ¿Por qué lo abandonas? No te quedes corto. Ve por todo. Da ese primer paso y con toda la confianza. Fíjate cómo dice aquí en 2 Corintios 2:9. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Esa es una regla de Dios. Si tú
le pones poquito, vas a sacar poquito. Pero si tú lo haces, le entras con toda la pasión, con todo el corazón, tú vas a tener resultados. Tú vas a cosechar generosamente, vas a segar generosamente. Piensa, haz esta pregunta también. ¿En qué te has quedado corto? ¿En qué has dicho, no, aquí no lo hago? Aquí yo llego hasta la lección 3. Aquí no aprendo más de Dios. Aquí no me comprometo más. Te estás limitando. No te pongas límites donde Dios no ha puesto ninguna barrera. Tú tienes que seguir adelante. No te quedes corto, no seas escaso. Hay que perder esa mentalidad que muchos a veces tenemos de, no, con poquito es suficiente. ¿Cómo voy a ganar mucho dinero? No, con poquito es suficiente. ¿Cómo voy a tener un coche del año? No, uno más viejito. No, ¿cómo voy a pagar unas vacaciones? No, mejor nada más hago esto. ¿Cómo voy yo a predicar la palabra de Dios ahí en el púlpito, enfrente de todos? No, yo solamente con ir los domingos sentadito. Dios quiere grandes cosas para ti, grandes cosas. Y hay una historia que me gusta bastante, que pone en ejemplo esto que estoy diciendo. Y habla de una familia en la que una niña estaba siendo enseñada para cocinar. Le estaba enseñando a cocinar su mamá. Y entonces la mamá tiene un pescado y corta la cola y la cabeza y la pone en el sartén. Pero a la niña esto le causó curiosidad y le dice, oye mamá, ¿por qué le cortamos la cola y la cabeza? Y le dice la mamá, ay, hija, pues eso es muy obvio. Es porque, pues no sé, así lo hacía mi mamá. Pues ve y pregúntale a la abuela. Entonces la niña, con curiosidad, va con la abuela y le pregunta, oye abuela, ¿por qué al cocinar el pescado le cortan la cola y la cabeza? Y la abuela le contesta, hija, pues es que es muy obvio. Es porque, no sé por qué lo hacemos. Ve y pregúntale a tu bisabuela, que todavía vivía. Va con la abuela, con la bisabuela ahora, y le pregunta, oye bisabuela, ¿por qué le cortan la cola y la cabeza al pescado? Y le dice la bisabuela, eso lo hacíamos porque teníamos un sartén muy chiquito, éramos muy pobres. Y entonces esa misma actitud de carencia, de tener poquito, se fue pasando de generación en generación. Y eso es algo real, mis hermanos. Eso, la pobreza, y eso está muy documentado, la pobreza se transmite de generación en generación. Igualmente, la pobreza espiritual, la pobreza de tu desarrollo personal, de tu vida, de tu familia. Si tenemos una actitud, una mentalidad de escasez, vamos a tener escasez, hermanos. Tú necesitas tener una mentalidad como la que presenta aquí Isaías, de extender, de ir más allá, de buscar nuevos horizontes. Eso es lo que necesitamos hacer, lo que tú necesitas en tu vida, no tener actitud de escasez, no de quedarte corto, sino extender tu tienda, alargar tus cuerdas, reforzar tus estacas. Eso lo tienes que decidir hoy. Ese es el primer paso para alcanzar nuevos horizontes. Tienes que decidir en qué parte tienes que ir más allá, en qué aspecto tú tienes que dar el primer paso. Dios dice, tú da el primer paso y yo te voy a bendecir. Siempre y cuando tú des el primer paso, Dios te va a bendecir. Hazlo, anímate, apunta en qué cosa tienes que dar ese primer paso tú. Y vamos al segundo punto. Vamos a regresar al pasaje que estamos estudiando porque podemos ver muy claramente que hay una consecuencia de tomar la decisión de extenderte, de ir más allá, de dar el primer paso. Hay una consecuencia inclusive natural que podemos ver en la Biblia y específicamente en este pasaje. Fíjate cómo dice el versículo 3. Porque te extenderás, lo da por hecho, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda
y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es un hecho. Fíjate lo grande que está diciendo aquí Dios. Te extenderás de lado a lado. Tu descendencia, o sea, no solamente tú, sino tu descendencia heredará naciones y habitarán ciudades asoladas. Y luego, puedes decir, pues, ¿qué es esto de ciudades, de heredar? Para entenderlo mejor, te tengo que esas consecuencias, ese fruto, esa recompensa de hacer esa decisión, de entrarle tú primero, de extenderte, para que no se nos olvide, es la triple H. Con el triple H no me refiero al luchador, sino a habilitar nuevos niveles, heredar naciones y habitar ciudades. Es el triple H, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer fruto, la primer recompensa de haber extendido, de tener esa mentalidad de extendernos, de engrandecer nuestra tienda. El pasaje dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿A qué se refiere con eso? Y es que Dios quiere que seas más grande, quiere obtener la mejor versión de ti en tu vida. Quiere que seas mejor, más grande, que extiendas tu influencia, que no te quedes corto, sino que te extiendas. Y esto le puse H de habilitar nuevos niveles, porque como en los videojuegos, si tú lo conoces o si has visto a los ahí más chavos jugar a videojuegos, pues la idea principal es de ir pasando nivel a nivel, diferentes etapas, pero cada vez que desbloqueas, que habilitas un nuevo nivel, se abren mayores posibilidades. Ahora tienes una armadura diferente, tienes un poder diferente, tienes un coche más grande, se extienden el horizonte, se ve más amplio, puedes hacer muchas más cosas, tienes más habilidades. Y es lo mismo con Dios. Fíjate, como dice aquí Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vas a hacer cosas que ni siquiera te has imaginado. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y ese es la primer fruto de haber tomado la decisión de extender tu tienda. Si tú te extiendes, el primer consecuencia, fruto que vas a tener es que vas a habilitar otros niveles. Se van a abrir las posibilidades. Dios quiere grandes cosas para ti, pero depende de ti dar ese paso. Fíjate en 1 Corintios 2:9 lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para tu familia, para tu iglesia. Pero depende de ti dar ese primer paso. Enseguida en el pasaje dice que también, dice, y tu descendencia heredará naciones. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros vamos a tener una nación propia aquí mismo. ¿Qué país te gusta? Ve escogiendo uno. Pues se refiere a algo parecido, pero no precisamente eso. Y cuando habla de naciones, de hecho la palabra en hebreo es goy. Goy es la palabra en hebreo para naciones. Y cuando habla de naciones en la Biblia, se refiere a grupos de personas, a etnias que tienen una identidad cultural o un territorio en conjunto, una forma de gobierno, comparten el origen, idioma, tierra, leyes. Pero entonces podrás decir, ¿qué tengo que ver yo ahorita en 2022 con heredar naciones? Pues fíjate lo que dice Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restauras el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo que Cristo es la luz que va a todos los pueblos, a todas las naciones, para hacerlos parte de su reino. Y Dios quiere que tú y yo seamos coherederos de esas naciones, reyes junto con Él en estas naciones. Pero a ti, como Él es luz, ahora a ti te pone que tú seas luz a esas naciones. En Isaías 42:6 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Lucas 2:30: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Tú eres luz. Tú puedes ser parte de esa herencia que tiene Dios para nosotros. Recuerda este pasaje de Mateo capítulo 5, donde dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Si no hay sal, ¿con qué será sal del mundo? ¿Con qué será ya llevado el evangelio, las buenas nuevas? Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ¿cómo van a saber si tú no eres esa sal, si tú no eres esa luz? ¿Cómo no van a saber si te quedas callado? Si nunca invitas un día a la iglesia, a una reunión, a las conferencias que vamos a estar impartiendo en la noche o en la mañana. Si nunca los invitas, pues ¿cómo vas a hacer esa sal? ¿Y ellos cómo van a escuchar? ¿Y cómo se van a salvar? Tú tienes que entrarle a hacer luz a las naciones. Mira, para llevar el evangelio, Dios tiene un solo plan, y es usarte a ti y a mí y a nuestra iglesia para llevar el evangelio. Y mira, no hay un plan B. No hay un plan B, no hay una red social celestial donde Dios nos ponga el evangelio a todos a la fuerza. Tú y yo lo tenemos que llevar, no hay de otra. Tenemos que ser esa luz. Y al final del pasaje dice: habitarás ciudades asoladas. Habitarás ciudades asoladas. Y eso, no sé tú, pero me suena bastante a lo que estamos viviendo en los últimos 2 años. Y me recuerda bastante en la primer parte de la pandemia, en 2020, cuando apenas estaba terminando el aislamiento, ¿verdad? Estuvimos en casa sin salir absolutamente para nada. Después de varias semanas no había visto a Flor y dijimos, pues vamos a vernos, vamos a comer algo. Todos los restaurantes todavía estaban cerrados. Compramos algo. Si ustedes han ido a San Ángel, quien no sea de la Ciudad de México, no conozca, pues es un área, un parque, es bonito, es empedrado. Y entonces compramos algo de comida, dijimos, ahí hay un parque bonito, pues vamos a sentarnos y ahí comemos. Pero me sorprendió que en este parque, y así como en toda la ciudad, estaba llenísimo de basura. Había hasta árboles tirados, había personas también prácticamente viviendo en el parque. O sea, era una cosa tremenda, increíble. Y realmente ahí me di cuenta de la importancia de las personas que barren las calles, que recogen la basura. O sea, era una cosa pues horrorosa ver tanta basura en un parque que hace meses estaba pues muy muy bonito. Y también por esa época estaba leyendo un libro, tal vez no lo recomiendo leerlo en pandemia, pero se llama El ensayo sobre la ceguera de Saramago. Y la premisa es que de repente un día alguien se queda ciego y esa ceguera se va contagiando y al final todo el mundo tiene una ceguera. ¿Quién sabe por qué? Entonces narra cómo todo es un basurero, todo está sucio, no hay comida. Y justo en ese momento que estaba ahí comiendo en el parque pensé en eso. Dije, ¿cómo
La ciudad parece que está vacía, asolada, que nadie la cuida, todo el mundo está con temor, con miedo en sus casas, sin esperanza. Y entonces ahí es cuando tú y yo podemos entrar, tú y yo podemos poseer esa nación, esta ciudad, nuestra ciudad o la ciudad donde tú estás. Dios te llama a que conquistes esta ciudad, que habites toda esta ciudad con la palabra de Dios, que lleves su palabra a todos los habitantes de esa ciudad. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Qué bonito que Dios diga, esta ciudad, la Ciudad de México, que estaba hecho un desastre. Y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en las personas que viven aquí, las personas que te rodean. Diga esto, ha pasado a ser como un huerto por tu trabajo, por tu chamba, por dar ese primer paso, por extender tu territorio. El 35. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas por hijos de Dios. Y las naciones que queden en nuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacer esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, si tú me preguntas cuánto va a durar esta pandemia, realmente no lo sé. Y yo creo que no hay alguien que realmente sepa. En todo el mundo va a seguir siendo asolada, las personas con miedo, con temor, sin esperanza. ¿Qué va a pasar si mueren? Ahí es donde tú y yo tenemos que entrarle al juego, entrar con Dios, comprometernos con Dios. Dios te invita a experimentar esa grandeza, te invita a experimentar esa triple H, ¿verdad? Habilitar nuevos niveles, heredar naciones, habitar ciudades. Dios nos invita a que como iglesia extendamos nuestra tienda. Nuestra iglesia debe de ser más grande. Esa es la invitación que te estoy haciendo hoy en día. Que seas parte de nuestra iglesia, pero no solo como un miembro que acude y está sentado, sino que se involucre. Porque Dios quiere darnos toda la Ciudad de México, toda la ciudad donde tú vives, una ciudad asolada. Dios la tiene preparado para que nosotros la tomemos. Debes ser parte de esto. Anímate a entrarle, bautízate, entra a lo que queremos hacer como iglesia, al sistema que estamos implementando. No importa si te gusta o no te gusta, el propósito es ser luz a las naciones, tomar posesión de las ciudades. Y esas ciudades que están asoladas, ahora Dios puede decir, es como un huerto, lleno de árboles, lleno de hijos de Dios, gracias a nuestro trabajo, fundamentados, con nuestras estacas fortalecidas, pero extendiéndonos por toda la ciudad. Tú haz tu parte, tú tienes que hacer tu parte, en tu escuela, en tu casa, ahí orando. Tú haz tu parte y Dios va a recompensar grandemente. El día de hoy tienes que tomar una decisión. Eso es lo más importante. Tienes que tomar una decisión. Para alcanzar nuevos horizontes, tienes que decidir extenderte. Es una decisión personal. Decide extenderte. Apunta cuáles son las áreas en las que te tienes que extender. Y no te quedes corto, no seas escaso. Refuerza tus estacas y extiéndete. Porque la recompensa es maravillosa. Dios te va a engrandecer en tu vida personal, en tu familia, en tu crecimiento espiritual y en tu iglesia. Y solo así vamos a tener una gran iglesia. Si tú y yo
damos ese primer paso, si buscamos nuevos horizontes. Gracias por conectarse con nosotros. Esperamos les haya encantado este servicio. No olviden compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos el siguiente domingo. A la misma hora con el mismo link. Y nos vemos al rato en el Reun Zoom. ¡Adiós!